Hoy finalizamos nuestra segunda temporada. Queremos, desde el staff de Entre Profes, agradecer la compañía y el apoyo que hemos recibido durante nuestros 2 primeros años. No obstante, nuestro compromiso con el gremio de preparadores físicos continúa. Por este motivo ya estamos preparando la tercera temporada, con más sorpresas y con más opciones formativas. Hoy conversaremos con un PF contrastado, que ha cosechado miles de éxitos, desde campeonatos de liga, pasando por Europa y el mundo. Javier Miñano será el encargado de cerrar nuestra segunda temporada. Disfrútenlo. Seguimos en la segunda temporada de nuestro podcast Entre Profes. Bueno, hoy es un capítulo muy especial porque nuestro invitado Rudy, de verdad que todos los que estamos inmersos en esto del fútbol, queremos ganar lo que nuestro invitado ha ganado. Para nosotros de verdad que es un placer que hayas aceptado, Javi, la invitación. Y contento de que estés con nosotros compartiendo tus experiencias. Bueno, gracias Salvador, bienvenido Javi. Antes de comenzar esta charla, quería comentar que esta es una de las entrevistas que estaba esperando hacer quizás con mayor ansia o con mayor gusto, ya que Javi es una persona que admiro mucho y no solo desde el plano profesional, sino personal. Y quisiera agradecerte de antemano el tiempo que nos has dedicado para conversar y escuchar parte de las experiencias totalmente significativas que si bien todo el mundo o todas las personas o todos los que nos dedicamos a esto tendrán experiencias importantes que comentar, creo que las tuyas trascienden un poco por lo que has podido alcanzar en todos estos años. Entonces, agradecerte mucho este tiempo y espero que disfrutes de esta charla. Gracias a vosotros, Rudy, Salvador. Yo creo que es el primero, gracias a vosotros por el comandar este tipo de proyectos en el que ponemos en unión algo que es muy bonito, que es el intercambio de conocimientos entre el latino, ¿no? Lo que puede ser Sudamérica, Centroamérica, Europa, España. Y yo creo que os sabéis, este proyecto que en este momento comandáis, sabemos todos del esfuerzo que conlleva y felicitaros por el sitio que os habéis, dentro de la formación, os habéis ubicado. Y nada, evidentemente lo que hemos ganado es producto fundamentalmente de la calidad de los jugadores y también del nivel de formación de los técnicos que han tenido esos jugadores. Por tanto, el mérito de todos, posiblemente los triunfos del fútbol español, en los que yo he estado disfrutando, sea también parte no solamente de los jugadores, como te decía, sino de todos los técnicos que han ayudado para que esos jugadores estén ahí. Y por tanto, de manera circular, es interesante, importante este tipo de formaciones que sin duda van a hacer no solamente que ese intercambio de comunicación, ese intercambio de información crezca, sino que a la vez crezca el propio técnico español, latinoamericano, sudamericano, venezolano, colombiano, ecuatoriano. Cualquiera de ellos yo creo que nos une algo muy, muy interesante, que es el idioma, y yo creo que debemos de sacar partido. Bueno, Javi, para comenzar quisiera que hicieras un poco de memoria y rememoraras tus inicios. Queremos conocer qué tuviste que hacer o cuáles fueron los primeros pasos que tuviste que dar para conseguir esa carrera llena de éxitos que has tenido. Si miro hacia atrás, recuerdo comienzos en el Atlético de Madrid. En aquel momento la preparación física era una preparación física en el que por motivos de instalación, imaginaros, teníamos 3 juveniles y entrenaban a la misma hora. Por tanto, el trabajo físico se tenía que hacer en aquel momento en el parque, fuera de lo que es el campo. El tener la facilidad para cambiar del juvenil A después al juvenil B y realizar ese tipo de trabajo prácticamente todos los días,
Fue duro para un comienzo, pero fue enriquecedor a la vez, porque yo creo recordar que no había ningún entrenamiento que realizara de la misma manera, cuando el objetivo prácticamente era similar entre los juveniles. Y eso, bueno, me hizo ir adaptando al propio equipo y en la medida de mis posibilidades al propio jugador. A partir de ahí, de la etapa del Atlético de Madrid, pues entramos en una fase más larga que, bueno, pues se abarcó prácticamente 11 años, que fue mi etapa en el Real Madrid. Y en ese Real Madrid, bueno, pues es verdad que hay pues una consolidación no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Llegando en la última etapa, las 4 últimas temporadas, a estar con el primer equipo y, bueno, a considerarme ya profesional y poder dedicarme a lo que tanto nos gusta, que es este deporte, que es el fútbol. Javi, quisiera, bueno, esa parte o ese paso de ir desde las categorías menores de que estuviste en el Real Madrid, que pudiste también compartir con Rafa Benítez, y luego dar el salto o dar el paso a trabajar con el primer equipo, con jugadores top, élite, en la famosa llamada la época de los Galácticos. ¿Qué crees tú que debe tener o debe tener un preparador físico para poder ir quemando esa etapa y poder dar ese salto a ese siguiente ciclo, ¿no? Muy interesante, Rudy. Fíjate, has hablado del entrenador con el que tuve la última entrevista para poder acceder al Real Madrid, que fue Rafa Benítez. Yo en el mismo año, en la misma temporada, prácticamente paso del sub-19, que era la última categoría juvenil que existía del Atlético de Madrid, al juvenil sub-19 del Real Madrid. Y Rafa Benítez lo que hizo, bueno, sabemos que es licenciado, que tenía conocimientos de preparación física, es, bueno, pues exprimirme y sobre todo dirigir el entrenamiento a algo que para mí en aquel momento fue nuevo, que fue la realización prácticamente del trabajo condicional de forma contextualizada. Es decir, él quería que en todo momento el jugador, si pudiera trabajar no solamente a nivel técnico, sino a nivel táctico e incluso el someterle a determinados condicionantes emocionales. O sea que ya en su tiempo di un salto de calidad que me supuso también mucho esfuerzo del paso puramente, podemos decir, más condicional al intentar el mismo trabajo realizarlo pues dentro de un modelo de juego en el que Rafa pues me obligaba, por ejemplo, acertada y afortunadamente, pues a ver partidos, por ejemplo, del Milán de Sacchi, donde él veía movimientos que quería que trabajáramos a nivel táctico y a nivel condicional. Y después hay otro salto cualitativo, que es el enfrentarme, como decías, dentro de la primera plantilla del Real Madrid a jugadores, bueno, pues diferentes. Y digo diferentes porque se tiende a considerarlos más difícil lo que es la gestión de ese tipo de jugador. Yo creo que no estoy de acuerdo. Yo creo que son jugadores que los tienes que gestionar de manera diferente. Y sí os podría decir, Salvador y Rudy, que fue un punto de inflexión en el que yo no sabía si realmente sabía algo de cómo afrontar esa gestión de ese tipo de jugador. Y no solamente eso, sino enfrentarme a algo que para mí era nuevo, como era la densidad competitiva, que ahora bueno, está muy estudiada, está contrastada, hay evidencia científica, pero en aquel momento el competir miércoles, domingo, durante prácticamente 8 o 9 meses, pues era algo que resultaba por lo menos extraño y difícil de encarar para alguien que, como yo, había tenido muy pocas experiencias en ese sentido. Javi, otro ciclo importante de tu carrera me parece que es tu etapa en la selección de España. Bueno, quisiera que nos comentaras un poco o desgranaras un poco qué ha significado para ti luego de tu etapa en el Real Madrid ir a otro ciclo, evidentemente exitoso, qué ha significado para ti
bueno, vivir experiencias como ser campeón del mundo. Y sobre todo, ¿qué te ha ayudado? Bueno, ya nos has dicho que has compartido vestuario con jugadores de nivel top, pero bueno, yo creo que esta selección también estaba repleta de jugadores de primer nivel. ¿Cómo ha sido ese contraste ya bueno, de haber pasado por el Real Madrid y luego estar en una selección nacional y bueno, y evidentemente pues quedar campeón? Pues si miro atrás de forma sincera, mi etapa del Real Madrid, no sé si por juventud o por exceso de mochila en el momento de llevar la responsabilidad de algo tan grande, lo recuerdo con cierto agobio. Yo creo que no disfruté lo suficiente el periodo que me tocó vivir de forma tan temprana, a lo mejor por edad, y tengo que reconocer que mi paso por la selección pues fue totalmente diferente, con un grado de madurez que me hizo encarar y disfrutar los momentos malos y buenos que hubo durante esa etapa. Al final, hasta ahora prácticamente he equilibrado los años que he pasado en dinámica selección prácticamente 10, 11 años, y en dinámica equipo, si contabilizo experiencias en el Racing de Santander, en el equipo turco y la temporada pasada en Valencia, vengo a equilibrar esos 10, 11 años también. Por tanto, se equilibraba mucho la experiencia a nivel de selección y a nivel de equipo. Dos contextos totalmente diferentes y, por tanto, la figura del preparador físico se tiene que adaptar en un contexto como selección a un trabajo pues totalmente diferente. En el caso de, bueno, pues de ganar algo tan grande como fue el Campeonato del Mundo, no somos conscientes en el momento en el que termina el evento deportivo y empezamos a ser conscientes mínimamente cuando regresamos a España. Pero en el mundo del fútbol es normal el no tener esa memoria de ganar un miércoles, y si pierdes a los 2 días, posiblemente nadie se acuerde de que has ganado 2 días antes. El Campeonato del Mundo es algo que queda por encima de todo y eso, bueno, pues a nosotros como cuerpo técnico es algo que hemos vivenciado, porque no se va de lo que es la memoria, y es algo grande que, bueno, pues quedará para todos, no solamente para el cuerpo técnico y jugadores, sino para todos los españoles, porque fue un momento de unión realmente muy, muy emocionante. Lo que comentabas del perfil de jugador que asumía, que gestionaba en la selección, es verdad que me ayudó muchísimo el haber gestionado ese tipo de jugador durante mi etapa en el Real Madrid, en esa etapa en la que, bueno, pues fue llamada de pavones porque había jugadores de cantera y Zidanes porque teníamos posiblemente los fichajes de los mejores jugadores del mundo en cada momento, y así asumimos en temporadas diferentes el fichaje de Figo, el fichaje de Zidane, el fichaje de Ronaldo, bueno, fichajes que evidentemente suponían un cambio a lo que era la dinámica por su envergadura. Y en la selección, pues los teníamos evidentemente con esa jerarquía, y bueno, pues claro que sí, me ayudó esa experiencia que tuve en el Real Madrid, al igual que me ayudó para encarar prácticamente la misma dinámica competitiva de 2, 3 días entre partido para encararlo con la selección. Por tanto, es verdad que mi etapa en el Real Madrid fue muy beneficiosa, muy fructífera de cara pues a poder encarar mi etapa en la selección española. Javi, te voy a adelantar un poco esta pregunta que te la íbamos a hacer un poco al final, pero ya que comentaste acerca de adaptación, una de las características fundamentales pienso yo que debe tener el preparador físico, y más si cambia de diferentes contextos como tú lo has estado, que también has estado en la selección de Corea, bueno, actualmente en la selección de Armenia, creo que también tuviste un paso por el fútbol turco, donde, bueno, son distintos tipos de cultura. Si bien el fútbol se dice que es igual, pero a la manera, al momento de entrenar y relacionarte con los
jugadores o con el contexto que te rodea, esto influye mucho para poder conseguir no digamos los resultados, sino las metas propuestas como cuerpo técnico y personalmente. ¿Qué crees tú que otras características más debe agregar el preparador físico a ese cúmulo de herramientas que tiene que tener para poder trabajar y poder ser eficaz en su trabajo? Sí, al igual que el jugador, entendemos que tenemos que intentar entrenarle de acuerdo a su momento de vida deportiva, la vida profesional de un preparador físico, creo que pasa por diferentes etapas. En la etapa de formación, en la que, por ejemplo, recordando la metodología que utilizaba en mis clases de INEF, en la que les obligaba un poco a beber y a leer y a releer los que eran los autores como Bansbo, o el paso luego a lo que era el entrenamiento integral, el paso al el entrenamiento en ATR, después el estudio del entrenamiento estructurado, posteriormente el estudio de la periodización táctica, y al final siempre les llegaba a la misma conclusión, donde lo más importante posiblemente sea lo que has comentado, es el contexto. Es decir, tenemos que intentar ser lo suficientemente flexibles o adaptables, como tener la capacidad de adaptación que tú comentabas, para adaptarnos lo mejor posible al contexto. Es decir, es prioritario el recoger toda la información posible antes de comenzar un proyecto deportivo y con toda esa información intentar ubicarnos lo mejor posible. Es verdad que luego es muy interesante, muy importante el paso de este deporte colectivo a la individualización, en la cual creo que es algo fundamental, pero si en este momento tuviera que trasladar una enseñanza, un comentario, una reflexión, sería: lo más importante es el contexto, lo tenemos que entender así, y luego será la aplicación de esa metodología. Por tanto, en ese contexto, evidentemente, como tú has dicho, he aprendido mucho después de prácticamente 22 años con Vicente del Bosque, en el momento que pienso que no me voy a poder adaptar a otro cuerpo técnico, porque es verdad que después de tanto tiempo había un lazo no solamente profesional, sino un lazo familiar, que lo hacía todo mucho más sencillo, pero mis pasos por una selección tan diferente como puede ser el contexto coreano, el contexto asiático, me hizo aprender muchísimo, y en el contexto en el que me muevo ahora, evidentemente es gracias a esa capacidad de adaptación que, de verdad, os lo digo sinceramente, no sabía si iba a saber responder después de estar tanto tiempo bajo el mismo staff. Por tanto, fundamental para el enriquecimiento, sin duda, es el poder tener la flexibilidad suficiente como para encarar los diferentes contextos en los que te puedas desarrollar. Javi, ¿cómo has vivido el cambio, ya que tienes ya unos años en este mundo? ¿Cómo has vivido el cambio entre una profesión que en su mayor parte era algo empírico, ¿sí?, y que cada vez más ha evolucionado hacia unas ciencias aplicadas que van siendo más fundamentales en el entrenamiento? Si bien queda esa parte emocional y de relaciones personales que también influyen muchísimo para llevar a una armonía dentro grupal, y que también se pueda crear un buen ambiente de trabajo. Las ciencias aplicadas van tomando cada vez mayor fuerza y los cuerpos técnicos van aumentando en su personal para que cada detalle quede cada vez menos al azar. Muy, muy densa esta reflexión que has hecho, porque mira, tengo que destacar lo que has comentado a nivel emocional, a nivel de relaciones. Para nosotros es prioritario, es fundamental. Y es fundamental lo que tú has comentado, la palabra armonía. Bueno, pues te la copio, porque es muy interesante la armonía grupal, y sobre todo la posibilidad de crear un buen ambiente de trabajo es fundamental. Y por tanto, en esa escala, o en esa priorizar dentro del proceso de entrenamiento, para nosotros es
bueno, el primer puesto, sin duda, lo abarcaría el control emocional del grupo y, por supuesto, la gestión de las relaciones. Pensamos que un éxito en esas relaciones es el estar más cerca de la posibilidad de que tengas buen rendimiento. Y, bueno, en cuanto a la evolución del preparador físico, es evidente que desde esos primeros, fijaros, yo estudié como libro base la preparación física basada en el atletismo de Carlos Álvarez del Villar, el cual fue mi profesor en INEF, en Madrid. Y a partir de ahí de ese momento yo creo que hemos tenido una especialización, nos hemos acercado mucho al deporte, a lo que es el propio fútbol, y ahora estamos obligados a empaparnos de lo que es el modelo de juego y sobre todo a entender el propio juego. Si queremos realmente entrenar adecuadamente al jugador, tenemos que entender cuál es su función dentro del campo y cómo podemos facilitarle el que tenga un mejor rendimiento, no solamente a nivel individual, sino a nivel grupal. Por tanto, aunque tenemos una ayuda de la evidencia científica, también hay una llamada de atención porque tenemos que saber interpretar esa evidencia científica. Y el entrenamiento es un proceso de investigación y acción diaria. Y pensamos que la evidencia científica tiene que intentar responder a las preguntas diarias que nos surgen. No el facilitar otro tipo de cuestiones, sino el intentar abarcar cuestiones tan importantes como las medidas de recuperación individual entre jugadores, en definitiva, que nos sepa ayudar al día a día. Yo creo que es muy interesante. Y por resumir, considero a ese preparador físico más como entrenador, en el cual tiene una especialización en preparación física, que en ese preparador físico alejado del juego, alejado en definitiva de los requerimientos del propio modelo de juego que va a requerir el entrenador. Y bueno, situaciones que he vivido últimamente me dejan un poco perplejo, porque preparadores físicos de fuerza con todo lo que conlleva de adelantar un trabajo y mejorar dicho proceso de entrenamiento, no saben lo que se va a realizar fuera en el campo. Por tanto, estaríamos dando pasos hacia atrás si no existe una comunicación perfecta entre todos los integrantes. Por tanto, es verdad que los staff técnicos son cada día más grandes, tenemos más especialistas, pero en muchos de los casos creo que el tener esos especialistas nos obliga a tener un nivel de comunicación mucho más alto y, por supuesto, el crear, si es posible, bueno, pues grupos de trabajo donde el ego de cada uno pues esté al servicio del colectivo. Bueno, Javi, creo que has hecho un repaso bastante amplio acerca de tus comienzos y lo que ha significado cada uno de los ciclos en tu carrera, pero ahora la siguiente pregunta va a ir centrada un poco en la actualidad. Queremos que nos comentes un poco tu día a día, también que nos hables de los proyectos que estás llevando a cabo con la Federación de Armenia y ese día a día con la selección. Mira, ahora es un día a día dentro de un cuerpo técnico español. Yo en Armenia he tenido dos experiencias. Una primera que fue un cuerpo técnico armenio, que, como os comentaba al principio, me ayudó muchísimo mi experiencia en Corea, con una diferencia cultural muy, muy grande. Y el jugador armenio, pues podemos considerarlo mucho más cercanos en cuanto a hábitos y en cuanto a cultura de lo que podíamos suponer, por ejemplo, entre España y Corea. Por tanto, el día a día es propio de una selección, el seguimiento de los jugadores que juegan tanto dentro de la Liga Armenia como fuera, el intentar estar en contacto con ellos. Vamos creciendo como federación, es una federación que adoptó o que cumplió con el requisito de un director técnico español, que fue Ginés Meléndez, y a partir de ahí, pues tanto el entrenador de la Sub-21 como un director de metodología, como un preparador físico, que soy yo dentro de la selección, pues intentamos el ir poco a poco aportando un granito de arena para la mejora en la formación, no solamente del jugador, sino también del entrenador,
en lo que podría ser un proceso de formación propio de una federación. Javi, ¿integras también la comitiva o la comisión de la Asociación de Preparadores Físicos de España, que es una de las más reconocidas a nivel mundial, quizás junto con también la asociación o a nivel también latinoamericano, la Asociación de Preparadores Físicos de Argentina? Y bueno, quisieras que nos comunicara acerca de hacia dónde va, ya con tantos años de haberse formada, hacia dónde crees que va a seguir evolucionando el gremio como tal, algunas nuevas propuestas que puedan estar surgiendo para el gremio también, y la posibilidad de que no solo existan quizás asociaciones de preparadores físicos en España, sino que también vaya creciendo esa formación en otros países. Sin duda, sin duda. Y yo creo que vuestro proyecto es interesante e importante de cara a eso mismo. Es decir, es verdad que la Asociación de Preparadores Físicos aquí en España, comandada por José Ángel García, bueno, pues se ha ido consiguiendo de forma muy lenta, pero se han ido consiguiendo, yo creo que hitos o retos muy, muy importantes, muy interesantes, que os pueden servir para otras asociaciones, y sin duda la unión entre las diferentes asociaciones yo creo que es muy, muy interesante. Rudy, no te va a gustar, pero yo creo que, por ejemplo, el curso que di en Venezuela de FIFA, en el cual estabas, no solamente destacaste por tu empeño en querer llegar. Sé que ha sido duro, sé que ha sido difícil, pero yo tengo que destacar que en este tipo de cursos percibí lo que era el talento, ¿no? El talento de gente como tú, de gente que estaba en tu propio curso y que realmente no contaba con las oportunidades que merecen. Por tanto, el crecer este tipo de asociaciones, la preparación física, no solamente va a mejorar en el país, sino que van a tener los preparadores físicos más oportunidades de trabajar fuera, que en definitiva, pues la asociación es lo que pretende. Por tanto, el objetivo en este momento de nuestra asociación es consolidar la figura del preparador físico. Estamos muy satisfechos con los procesos de formación, tanto el máster de preparación física, el máster de redactación, pero es que además hemos creado a través y gracias a la Federación Madrileña cursos de especialista en fuerza, cursos de metodología, cursos de análisis del juego, es decir, figuras que rodean al entrenador y que por tanto elevamos lo que es el proceso de entrenamiento. Por resumir, yo creo que lo que pretende nuestra asociación es precisamente eso, que mejorar al preparador físico para que la propuesta de entrenamiento sea mejor para el objetivo. Y el objetivo, yo creo que no se nos tiene que olvidar, que es la mejora del comportamiento del jugador, tanto a nivel individual como colectivo, es decir, la mejora del rendimiento del jugador en competición. Y por tanto, el matiz debemos intentar acercarnos a esa contextualización de las diferentes tareas. En este momento, pues tenemos muchos perfiles: el perfil del preparador físico de fuerza, el del preparador físico redactador. Bueno, yo creo que todos ayudan al proceso de entrenamiento. Que ¿quién no quiere, por ejemplo, en un Valencia como estuve, pues la ayuda de 3 compañeros? Evidentemente es un lujo que nos permitió crecer, no solamente a nivel personal y profesional, sino a nivel de staff. Está claro que esos requerimientos no en todos los casos se puede llevar a cabo, pero yo creo que debe ser una propuesta que debemos de intentar trasladar. Bueno, Javi, la siguiente pregunta va un poco encaminada o va enlazada con lo que venías comentando acerca, bueno, que nos dieras recomendaciones. Ya, bueno, abiertamente nos has recomendado los cursos o los másteres que ofrece la federación, pero bueno, quisiera, bueno, que nos recomendaras relacionado a las aplicaciones, o si usas aplicaciones en tu día a día, y algunos autores o libros, bueno, que nos puedan servir para seguir en ese proceso de formación continua que desde nuestro escenario, desde nuestro podcast, creemos que es esencial para crecer no solamente como profesional, sino también en nuestro día a día.
Bueno, en ese crecimiento que gracias al contar con 3 compañeros más tuvimos en el Valencia, fue la posibilidad de realizar lo que es el control de los datos, la gestión de los datos live, es decir, durante el entrenamiento. Ahí, bueno, pues tenía la ayuda de un compañero, Ricardo da Silva, que con un iPad pues podíamos tener no solamente la carga interna, sino la carga externa. La carga interna a través de Fitbit y la carga externa, pues ahora en este momento toda la mayoría de los GPS te dan esa posibilidad de cubrir el entrenamiento. Y creo que es muy interesante y sobre todo a aquellos equipos que tienen alta densidad competitiva, la posibilidad de individualizar, ya que sometemos al jugador a que lleve normalmente el GPS, hemos creado esos perfiles de competición, qué es lo que realiza el jugador en competición. A través del entrenamiento intentamos acercarnos a esos perfiles de competición, está claro, en los diferentes días, en -4, -3, -2, con la propuesta de cada uno, con la propuesta bien de trabajo más de tensión, de duración, más trabajos extensivos, más trabajos intensivos. La denominación hay veces que es diferente, pero las propuestas en la práctica pues realmente no hay tantas diferencias. Por tanto, aparte de las propias apps que nos puedan facilitar eso, cómo no, el nombrar nuestro compatriota Carlos Balsalobre, que yo creo que ha supuesto pues una mejora en el entrenamiento y yo en el proceso de formación en Armenia lo he destacado como la posibilidad de tener de forma muy, muy barata, poca inversión a nivel económico tienes que realizar para tener cada una de las apps y la manera de controlar te ayuda muchísimo a controlar el proceso de entrenamiento. Y la otra cuestión, me habías dicho libros, ¿no? Vamos a ver, es algo complejo. Yo creo que la idea de intentar ese crecimiento personal y profesional a través del conocimiento de las diferentes metodologías, como te decía, pues pasar desde Bansbo hasta el ATR, hasta el entrenamiento estructurado. Como no, hablar del entrenamiento estructurado, tengo que hablar de Paco Seirulo. Yo creo que es obligado el leer el libro de entrenamiento colectivo. De la periodización táctica, yo creo que es obligado también, pues desde Víctor Frade o Xavi Tamariz, más cercano, es obligado. Y a partir de ahí, pues dentro de lo contextual, pues yo creo que es muy interesante las propuestas de Sampaio, de Pedro Gómez, en definitiva, el que podamos acercarnos a los diferentes contextos. Pero creo que una vez que el preparador físico llega a un estadio donde te comentaba que es fundamental el control emocional, ¿cómo no va a leer pues, inteligencia emocional de Goleman o la singularidad también muy interesante? La singularidad está cerca de Kurzweil o, por ejemplo, los 7 hábitos de gente eficaz o altamente eficaz, no recuerdo exactamente el nombre, de Covey. Depende del momento, yo creo que vas a ir nutriéndote, vas a ir leyendo de diferentes materias. Si me preguntas a mí qué estoy leyendo en este momento, no sé, estoy profundizando algo más en nutrición y desde el libro de Carlos Ríos que cayó en mis manos, pues el de la enzima prodigiosa o ahora mismo pues que estoy leyendo el monobeso. O sea que yo creo que para facilitar una bibliografía, yo creo que depende mucho del momento en el que se encuentre el técnico, el entrenador, el preparador físico, y que espero que en este, no sé si bagaje por las diferentes materias le haya ayudado algo. Javi, bueno, quisiera que nos pudieras comentar alguna anécdota que hayas tenido en el ámbito del entrenamiento o de la preparación física en alguna de estas etapas que hemos comentado. También hay algo que quedó un poco que hoy vemos como en algunos casos
son metodologías todas distintas y no hay en ciencia cierta una verdad metodológica de hacia dónde debe ir dirigido el entrenamiento deportivo. Pero bueno, ya nos los has comentado en esa evolución y que, bueno, tú en diferentes charlas también te has comentado que no te casas con una metodología específica, sino que, bueno, vas agregando a aquellas cosas que tú crees fundamentales al contexto que tú te encuentras para diagramar lo que vas a realizar. Pero bueno, cerrar con esto de un par de anécdotas que nos puedas comentar y una frase final para cerrar este episodio que ha sido enriquecedor poder escucharte. Bueno, vamos a ver, anécdotas, la verdad, cuando estoy en el día a día me surgen muchísimas, de verdad, porque hay como situaciones que se repiten, comportamientos que se repiten y a los componentes del staff donde nos movemos, pues es normal que bueno, pues traslade ese tipo de anécdotas. Ahora, es verdad que, bueno, me cuesta recordar alguna que creo que pueda encajar, ¿no? Por el contexto. Sí que puedo, vamos a ver, el haber tenido no solamente a José Ángel como presidente de la asociación que nos ha marcado a todos, sino durante 22 años la figura de Vicente del Bosque y la filosofía de un club como el Real Madrid nos ha marcado, y hay cierta semejanza entre todos los técnicos que salimos de la casa o todos los técnicos que hemos tenido algo que ver con Vicente del Bosque, porque nos ha impregnado con esa manera de actuar de forma sencilla, de forma humilde, con intentar trasladar la filosofía de ayuda al jugador en todo momento y, bueno, pues la propia gestión de las emociones, como hemos comentado. Como anécdota te puedo trasladar que después de esos 22 años, día a día he aprendido de él, no solamente de él, sino del segundo, que es Tony Grande, que necesito el tenerle cerca y el irle comentando diferentes contextos en los que me he movido, y son personas que, bueno, pues que marcan un poco la dirección del resto. Me comentabas lo de la metodología. Yo sí creo que podamos estar cerca de esa verdad metodológica en cuanto a que cada uno de los técnicos, podemos decir, o máximo responsable, el preparador físico tiene que intentar crecer a nivel personal y profesional, y si puede, tiene que intentar crecer dentro de un cuerpo técnico, dentro de un staff. El crecer dentro de un staff es algo maravilloso en el que todos se van situando, y es indudable que en ese crecimiento, sin duda, favorecerá el que aparezca esa metodología, no solamente del preparador físico, sino la metodología propia del staff, donde el máximo responsable tiene la posibilidad de satisfacer el modelo de juego que él realmente, la idea de juego, la filosofía del juego que él quiere para su equipo. Por tanto, sí que es verdad que no soy extremista, no me cuesta el conciliarme solamente con un tipo de metodología, pero creo que el camino es enriquecedor, el proceso es enriquecedor, y por tanto debemos asumir aquello que nos parece enriquecedor, pues cómo no vamos a entender como lo más prioritario el jugador dentro del entrenamiento estructurado, o cómo no vamos a entender que es importante el adaptarnos al modelo de juego con la periodización táctica. Bueno, pero es verdad que en la práctica luego es algo tan difícil de trasladar dependiendo del contexto, que debemos de intentar ser lo máximo adaptables o lo máximo flexibles, tener la máxima flexibilidad posible para poderlo adaptar. Y bueno, no sé si frase tengo que copiarla de Vicente. Yo creo que él nos ha dirigido, e intento a los que están conmigo de alguna manera trasladarles que el motor de mejora también puede ser la humildad, el intentar, bueno, pues mejorar en el día a día, no solamente a nivel personal, sino también profesional,
por crecimiento, ¿no? Por intentar actualizarte y esa constante reflexión crítica de verdad, no importa, pero tiene que ser crítica del día a día, de la tarea, de la sesión, de la propuesta de entrenamiento. Yo creo que debemos intentar ser lo más sinceros posible e intentar ser lo más humilde posible para no prejuzgar, sino intentar ponernos en la piel de los jugadores. Ahí muchas de las veces utilizo una imagen en las ponencias que es de una película del Cazar a un ruiseñor, y justo en la última imagen te viene a comentar que nunca conocerás a alguien hasta que no te pongas sus zapatos o hasta que no andes con sus zapatos. Evidentemente es importante el intentar, una vez que tienes ese proceso de formación, que con esta propuesta vuestra, con todos los másters, los cursos de especialización, de posgrado que hay, pero luego vamos a intentar ese control emocional, el ponernos en la situación del jugador. Y frase, pues tenía esta frase, Vicente, que no hay mayor derrota que una victoria sin honor. Y creo que está referida al comportamiento que tiene que tener el técnico, tanto preparador físico como máximo responsable, como entrenador, no solamente en el banquillo, no solamente durante el partido, sino durante todo el proceso de entrenamiento. Bueno, Javi, de verdad que para mí, en lo personal, ha sido, bueno, unos minutos de muchísima alegría porque te he podido escuchar y, bueno, yo espero que también para todo aquel que pueda escuchar este podcast también le saquen, bueno, enseñanzas. Así que, bueno, desde el staff de Entre Profes te deseamos el mayor de los éxitos, tanto en tu vida, bueno, en tu vida profesional, que ya has conseguido muchísimo, pero que sigan muchísimos más, y también en tu vida personal. Dejo a Rudy para que finalice la sesión. Bueno, Javi, primero agradecerte, como estaba diciendo Salvador, que desearte muchos más éxitos y que bueno, rescatar un poco esto que quizás no tendrías la necesidad de capaz seguir trabajando y lo estás intentando nuevamente. Hace poco en Armenia están en un conflicto armado y que bueno, eso puede traer mucha preocupación familiar y quizás plantearte el por qué continuar, ¿no? Y después de tu larga trayectoria, continuar luchando y sacrificando quizás a veces momentos familiares, estás ahí siguiendo adelante, buscando seguir alcanzando metas y creo que es un ejemplo a seguir a pesar de las circunstancias que cada uno se encuentren, el poder seguir motivándote y buscando conseguir esos objetivos que te planteas. Creo que eres un ejemplo fiel de eso, que a pesar de haber conseguido tantas cosas, sigues luchando. Agradecido nuevamente por este tiempo. Creo que lo disfrutarán mucho aquellas personas o aquellos profes que nos escuchan, que quizás no han tenido la oportunidad de escucharte y que bueno, así sea en estos minutos, has dejado reflexiones, dudas también, que para esto se generan estos espacios para que cada persona vaya creando o buscando aquellas preguntas que se hace cuando está comenzando, y aun cuando está dentro de su espacio de trabajo, se sigue buscando respuestas. Una vez más, muchísimas gracias. Bueno, Rudy, Salvador y todos los que escuchan este podcast desde cualquier lugar del mundo, enhorabuena a vosotros por vuestro esfuerzo, por seguir trasladando conocimiento, por intentar que el resto mejoremos, sin duda, todavía. Y bueno, pues trasladaros también mucha suerte, porque hay que tenerla, mucha fuerza. Y sobre todo, bueno, pues gracias por las palabras que sin duda no debilitan, sino todo lo contrario. Yo creo que
el trasladar dudas es también un buen motor, no solamente para los que nos escuchan, sino para los que estamos en el día a día. Muchísimas gracias y espero, bueno, pues que haya servido no solamente para tener dudas, sino para el intentar de alguna manera que mejoremos entre todos el proceso de entrenamiento.